Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo desglose del material. Hoy vamos a desempacar uno de los conflictos más masivos y, francamente, más transformadores de toda la historia, la Reforma Protestante. A ver, es momento de dejar de lado esa versión súper idealizada de los libros de texto tradicionales, porque aquí no vamos a tomar partido ni a buscar héroes impecables. Vamos a analizar los hechos tal cual son, de manera súper objetiva, para entender esta gigantesca lucha de poder que, literalmente, cambió el mundo occidental para siempre. Bueno, entremos de lleno en esto. La gran pregunta inicial que nos tenemos que hacer hoy es esta. ¿Estamos hablando realmente de una época impulsada por pura devoción espiritual? ¿O en el fondo fue una cuestión de dinero contante y sonante, impuestos y un control corporativo súper calculador? La respuesta, como vamos a ver, nos obliga a tirar a las instituciones de ese entonces bajo una lupa completamente distinta. Imagínense esto para arrancar. No podemos ver a la Iglesia Católica del siglo XVI solamente como esa institución religiosa intocable. O sea, piénsenlo más bien como una corporación multinacional gigantesca. Estamos hablando de una entidad inmensamente poderosa, con su propio ejército, sus propias rutas de poder y una obsesión casi absoluta por financiar proyectos arquitectónicos por pura vanidad. Era, sin duda alguna, un monopolio total en toda Europa. Y aquí viene el punto crucial. ¿Cómo financiaba esta megacorporación la construcción de cosas como la Basílica de San Pedro bajo el Papa León X? Pues inventaron un producto estrella, las famosas indulgencias. Básicamente transformaron el perdón divino en un producto físico que podías ir a comprar al mercado. Era como adquirir un pase VIP para asegurar que el alma de un familiar o la tuya llegara al cielo sin hacer escalas. O sea, una transacción comercial pura y dura. Y claro, todo gran producto necesita una buena campaña de marketing, ¿no? Escuchen el eslogan estrella de la época, popularizado por el vendedor Johann Tetzel. En cuanto la moneda cae en el cofre, el alma sale del purgatorio. Es una locura, pero era un discurso de ventas brillantemente aterrador. Jugaba muchísimo con el miedo y la culpa de las personas, y además le dejaba unos márgenes de ganancia impresionantes a la institución. Pero la cosa se pone peor, porque la ambición no paraba en vender indulgencias. La sede papal estaba plagada, pero de verdad plagada, de escándalos. Tenemos a familias como los Borgia y los Medici operando en la cima. Papas teniendo hijos en secreto, organizando fiestas súper subidas de tono, comprando sus puestos con oro puro y ordenando asesinatos de rivales políticos como si nada. Esto los deja clarísimo que el territorio y los impuestos eran lo primordial. La espiritualidad era, siendo honestos, un simple detalle de fondo. Ahora, ¿cómo diablos mantenían a la población dócil con este nivel de corrupción? Monopolizando la información. Mantener los textos sagrados estrictamente en latín era el sistema perfecto de miedo y control, porque la gente común y corriente simplemente no entendía ni una palabra. Pero claro, en el instante en que alguien tradujera esos textos a un idioma local, como el alemán, ese control sería pedazos y desataría un caos verdaderamente viral. Y es justo ahí donde entra nuestro retador al ring. Pero ojo, Martín Lutero no era para nada ese héroe moderno y estoico que a veces nos imaginamos. En realidad era un monje alemán súper obsesivo, lleno de angustia existencial y con un carácter, digamos, de los 1000 demonios. Casi siempre estaba de mal humor, pero tenía una habilidad increíble para conectar con la frustración de las masas, convirtiéndose en el mismísimo primer influencer viral de la historia. Y esto ilustra perfectamente lo que en verdad pasó en 1517. Sus famosas 95 tesis no fueron planeadas para fundar una nueva religión global, para nada. Fueron más bien el acto de un académico bastante terco diciendo, ya estuvo bueno. Era una protesta económica directa frente al hecho de que el dinero que los campesinos alemanes ganaban sudando la gota gorda se usara para pagar los lujos escandalosos de las élites allá en Italia. ¿Y cómo hizo para que este enojo local explotara a nivel continental? Pues usando el Twitter del siglo XVI, la imprenta. Lutero mandó la diplomacia por la ventana e inundó Europa con panfletos baratos impresos en un alemán súper fácil de entender. Y su contenido no se andaba con rodeos. Insultaba al Papa directamente, llamándolo el anticristo o hasta el asno del diablo. Era un contenido ágil, súper indignante y diseñado estratégicamente para compartirse como pólvora. Pero bueno, sabemos que toda acción disruptiva trae una reacción igual de violenta, ¿verdad? Y aquí bajamos un poco las revoluciones.
porque entramos en una etapa donde la velocidad de esta información provocó decisiones pésimas. Vamos a ver unos desastres de relaciones públicas verdaderamente monumentales, donde los errores estratégicos de ambos lados costaron muchísimo más que simples problemas de imagen. Miremos primero la respuesta institucional. La arrogancia del Vaticano ante todo esto fue de no creerse. Al principio, simplemente ignoraron a Lutero. Decían, es solo un borracho alemán, ya se le bajará. Literalmente ignoraron la amenaza hasta que se dieron cuenta de que media Europa había dejado de mandar sus impuestos. ¿Y cuál fue su grandiosa idea para arreglarlo? La Inquisición. Ponerse a quemar disidentes en la hoguera fue un movimiento de relaciones públicas, por decirlo suave, absolutamente desastroso. Y aquí nos detenemos un segundo, porque este número pesa, y pesa mucho, 100.000. Ese es el estimado de campesinos que perdieron la vida de una manera brutal en los levantamientos sociales provocados por esta ruptura. Es una cifra escalofriante. Las ideas de libertad pegaron fuertísimo, sí, pero las consecuencias de empoderar a toda esta gente sin darles ninguna protección real fueron una tragedia gigantesca. Porque aquí está el detalle terrible. Cuando los campesinos realmente se levantaron en armas contra los nobles opresores, inspirados en gran parte por Lutero, él hizo lo impensable. Muerto de miedo por perder la protección política de los príncipes locales, que eran su único escudo contra el Vaticano, traicionó a la misma gente a la que había inspirado. Publicó un texto exigiendo a los nobles que masacraran a los rebeldes. Sus palabras textuales fueron como a perros rabiosos, así de crudo. Y si nos asomamos a los últimos años de la vida de este líder, el panorama se vuelve súper oscuro, revelando un antisemitismo muy pero muy profundo. Cuando Lutero vio que la población judía no se convertía en masa a su nueva teología como él se lo imaginaba, se llenó de furia. Escribió textos horribles y cargados de odio, exigiendo directamente que se quemaran sus sinagogas y se usara la violencia en su contra. Si le quitamos todas esas capas de teología complicada y discursos piadosos, vamos viendo cómo esto se construye hacia un balance innegable. Todo este evento histórico fue, en el fondo, una lucha de poder cruda y descarnada que siempre estuvo por encima de cualquier piedad. La fe terminó siendo simplemente el campo de batalla que eligieron para pelear. Ahora, lo verdaderamente fascinante de esta tabla es ver las motivaciones reales frente a frente. Resume perfecto a estos dos pesos pesados. Por el lado del Vaticano, su interés real era clarísimo: oro y control territorial, y su error garrafal fue vender la salvación y subestimar el poder de la imprenta. Por el otro lado, Lutero buscaba pureza doctrinal y romper esa jerarquía, pero su inmenso error fue incitar una guerra civil y luego darle la espalda a los más vulnerables justo cuando más lo necesitaban. Entonces, después de todo el humo, ¿qué nos queda? ¿Cuál fue el costo final? Pues la Iglesia Católica perdió su monopolio para siempre. Eso era inevitable. Pero por otro lado, al entregarle la interpretación a cada individuo, se destapó una caja de Pandora impresionante. Y el resultado de eso no fue amor y paz, para nada. Fue la fragmentación en cientos de grupos y siglos enteros de guerras religiosas súper sangrientas en Europa. Y esto nos lleva a la reflexión final del análisis, una pregunta bastante incómoda que debemos hacernos. ¿Por qué millones de personas comunes y corrientes terminaron masacrándose por detalles técnicos en la interpretación de un texto, mientras sus líderes, de ambos bandos, seguían viviendo y prosperando literalmente como reyes? Es la tragedia central de todo este caos, y una muestra clarísima de cómo el poder y la riqueza moldean los relatos que nos contamos. Hay muchísimo para procesar aquí, así que los dejamos con eso en mente. Nos vemos en el próximo desglose.